¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos los que escriben incluso en el chat. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya, muy bien. Entonces, vamos a comenzar son 15 preguntas. Se ha elegido el tema de semántica porque es un tema que frecuentemente viene en los exámenes de admisión. Entonces lo vamos a tomar en cuenta. ¿Ya? Vamos a tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Miren, la primera pregunta tiene que ver con los signos, ¿ya? Los signos y sus clases, ¿ya? Los signos y sus clases. Vamos a botar eso también, ya está. Bien, entonces se dice que los signos son objetos que representan a otros objetos, ¿ya? Pueden mantener diferentes relaciones con los objetos a los que representan, como la semejanza, los íconos, la causalidad, los indicios, la arbitrariedad, los símbolos. Considere estas relaciones y establezca el tipo de signo. Miren chicos, cuando nosotros hablamos de signos, podemos mencionar a 3 tipos de signos, ¿ya? Y el concepto de signo hace referencia a cualquier ente que presenta un significado, ¿ya? Un signo es todo aquello que evoca un significado, ¿ya? Que representa un significado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, signo es todo aquello que tiene significado o es todo aquello que evoca un determinado significado. Muy bien. Ahora, existen 3 tipos de signo. ¿Ya? Existen 3 tipos de signo. Hablamos de los signos como te dice ahí en la pregunta, te hablan de los indicios, de los íconos y de los símbolos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esos 3 tipos de signos, ¿de acuerdo? Entonces, mira, cuando nosotros hablamos de los indicios, ¿ya? Cuando hablamos de los indicios, hacemos referencia a los signos que son naturales, que surgen de manera espontánea, de manera natural, de forma espontánea. Por eso en algunos textos también es denominado lo denominan índice, ¿ya? Índice. Esto quiere decir que surgen de una causalidad, ¿ya? Hay una causa que los provoca, ¿no? Por ejemplo, los ojos rojos, por ejemplo, las huellas, las pisadas, ¿ya? Las huellas, los ojos rojos, la fiebre, la nube gris, ¿no? Son causas, ¿no? De que algo va a pasar, ¿ya? De que algo va a acontecer, ¿correcto? ¿Ya? Entonces son signos naturales, surgen de manera espontánea. Ahora, los íconos son signos artificiales. ¿Qué quiere decir artificial? Quiere decir que ha sido creado por el ser humano, ¿ya? El ser humano lo ha creado. Y en el caso de los íconos, es que hay una semejanza con lo que representan, ¿ya? Tienen o guardan una semejanza con lo que evocan o con lo que representan. Por ejemplo, la fotografía de una persona se asemejan, ¿cierto? ¿Sí? La fotografía de una persona, el gráfico de una persona se asemeja, ¿ya? Fotografía, una maqueta, un croquis, los mapas, se asemejan a lo que están representando. Entonces, en este caso estamos hablando de íconos. ¿Ya? Entonces, para recordar, el ícono tiene semejanza. Tiene semejanza con la entidad a la que evocan, a la que representan. En cambio, los símbolos no tienen semejanza. ¿Ya? Surgen de una imposición. Hay una imposición. A eso se le llama arbitrariedad. ¿Ya?
¿ya? Surgen de una convención. ¿De acuerdo? Surgen de una convención. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, en símbolos podríamos considerar, por ejemplo, a ver, ¿qué podríamos considerar? Una paloma blanca, por ejemplo. Una paloma blanca. O la bandera del Perú. ¿No? La bandera del Perú. La paloma blanca, ¿qué significa, chicos? La paz. Paz. Y entre el concepto de paz y la paloma blanca, ¿existe alguna semejanza? Ninguna, ¿no? No. No. Ninguna semejanza. ¿Ya? Entonces, a eso se le llama símbolo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, con este repaso, vemos la primera pregunta. ¿Ya? Mira, ¿qué te dice? En la 1 te dice el tránsito vehicular se detiene, ¿ya? Se detiene, la D me dicen, ¿ya? Muy bien. Se detiene ante la luz roja, correcto, la luz roja. Estamos hablando de los colores. Ah, muy bien, eso es un símbolo, ¿cierto? Es un símbolo. ¿Ya? La otra, el gráfico de un niño. Cuando hablo de un gráfico, hablo de una fotografía. Icono. Ah, muy bien, que se parece, ¿cierto? Se parece. Entonces este es un icono. La cara y los ojos rojos, síntomas de la fiebre, ¿no? Ojos rojos, ¿ya? Ojos rojos. Y este es equivalente a la fiebre. Causalidad, ¿cierto? ¿Estamos hablando de qué? De indicios. Bien, entonces 1 con B, ¿no? 2 con C. Así es, la D. Esa es la clave. Fácil, ¿cierto? ¿Sí? Relativamente fácil. Ya. ¿Correcto? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Ya hemos hecho un repaso de esto. Entonces ya podemos responder. A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? La D. La D. La D. Ah, muy bien, la D, correcto. A ver, vamos a confirmar que sea la D. La D. ¿Sí? ¿100% seguro? La fiebre, nuevamente la fiebre. La fiebre, ¿qué cosa es? Indicio. Indicio. Croquis, se parece, ¿no? Es como el mapa de un lugar. ¿Qué cosa es eso? Icono. Icono. Una balanza sostenida por una mujer. ¿Qué significa una balanza sostenida por una mujer, chicos? ¿Qué es eso? ¿Y cuál es el concepto? ¿Justicia? de Símbolo. ¿Qué cosa es? ¿Pero qué significa? Sostén. Una mujer sosteniendo una balanza. Exacto. Es fuerte, resistente. La justicia. ¿Y qué cosa es eso? Símbolo, ¿cierto? Muy bien. Y la palabra se le conoce como ¿qué? Como el signo Lingüístico. Así es, el signo lingüístico. Clave, me han dicho. D. D. ¿Sí? Ya, 1C, 2D, 3B, 4A. Excelente. Esa es la clave. ¿Sí? Queda rápido, ¿ah? Muy bien, rápido. Bien, vamos, siguiente. Clases de significado. Clases de significado. La tercera pregunta tiene que ver con clases de significado. Miren, para responder esta pregunta, ¿ya? Para responder esta pregunta, ustedes tienen que recordar algo muy importante. Cuando uno quiere saber el significado de las palabras, ¿a dónde recurre, chicos? ¿A dónde va? Al diccionario. Diccionario. ¿Ya? Entonces, la palabra tiene valores, ¿ya? Valores del significado. Hay un valor contextual y hay un valor literal. ¿Sí? Dos valores. Denotativo y ¿Cuándo? connotativo. ¿Sí? Dos valores. El valor literal es lo que nosotros encontramos en el diccionario. ¿Ya? Literal, al pie de la letra. Y el valor figurado es el que nosotros encontramos dentro del contexto. ¿Ya? Dentro del contexto, de la oración o del lugar, de la situación. Literal es lo que nosotros encontramos en el diccionario. ¿Por qué? Porque es un significado objetivo. ¿Ya?
tal como está en el diccionario, ¿ya? Tal como está en el diccionario. ¿De acuerdo? Entonces, mira, si nosotros buscamos el significado de la palabra corazón, ¿ya? Corazón, en el diccionario esa palabra corazón, ¿ya? Esa palabra corazón va a tener un sentido, ¿ya? Un sema. Esta palabra corazón en el diccionario tiene el sema de órgano central de todo ser vivo. ¿De acuerdo? Este significado está en el diccionario. Y muchas veces nosotros lo utilizamos de esa manera. ¿Ya? Lo vamos a emplear de esa manera. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es el órgano central de todo ser vivo. Eso significa corazón. ¿Ya? Corazón. Ahora, mira, cuando yo escribo una oración, murió, o ese hombre, ¿ya? Ese hombre padece de una enfermedad en el corazón. Pregunto, ¿estoy aplicando en la palabra corazón, estoy aplicando el sentido literal de la palabra, sí o no? O sea, padece una enfermedad en el órgano central. Sí. ¿Correcto? Sí. ¿Ya? El cardiólogo, el cardiólogo, estudia los males del corazón. Pregunto, ¿corazón tiene significado literal? Sí. Sí. Ahora, vamos por este lado. ¿Ya? Ese hombre te habló con el corazón en la mano. ¿Qué dicen, chicos? Figurado. 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 No puedes aplicar este sentido acá. No se puede, es imposible. ¿Ya? Es imposible. Porque acá, corazón, ¿ya? Corazón, tiene el sentido de sinceridad. Y sinceridad tú no lo vas a encontrar en el diccionario. Surge del contexto, ¿ya? Surge del contexto. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, otra, por ejemplo. Esa mujer no tiene corazón. ¿Ya? Esa mujer no tiene corazón. ¿Figurado o no? Sí, figurado. Sí, figurado. Si no tiene corazón ya estuviera muerta, ¿cierto? Estuviera muerta. Ya, muy bien, figurado. ¿A qué? A la idea de ser indolente. ¿Correcto? Ya. Entonces, fíjate, la palabra corazón puede tener dos sentidos. El sentido literal, tal como está en el diccionario, o el sentido figurado. Entonces, de acuerdo a estos dos valores, estimados jóvenes, es que surgen las dos clases de significado. El significado denotativo y este de acá, ¿cómo se llama? ¿Ah? El Connotativo. Correcto. Este vendría a ser el significado, sí. Significado denotativo y por el otro lado la connotación. ¿Ya? Denotativo se relaciona con el significado literal, base, tal como está en el diccionario. ¿Ya? Ese es el denotativo. ¿De acuerdo? Ese es el denotativo. Y por otro lado tenemos el connotativo. El connotativo es el figurado. ¿Ya? Figurado. Figurado o contextual. ¿Ya? Figurado o contextual. Ahí está, jóvenes. Entonces, tienes esas dos formas. Entonces, de acuerdo a esto, podemos responder
lo que nos han preguntado en este ítem. ¿Ya? Dice, la denotación es el significado primario, base, objetivo, literal, ¿ya? Literal, tal como está en el diccionario. ¿Correcto? Muchos verbos por el contexto, o sea, por la oración, contexto equivale a la oración. ¿Ya? Contexto equivale a la oración. Pierden su significado denotativo para alcanzar otros. Añade la alternativa cuyo verbo subrayado presenta significado denotativo. ¿Ya? Mira, aló, ya, mira, vamos a hacer así. Esta palabrita mira, ¿qué significado tiene en el diccionario, chicos? Mira, ¿qué significa en el diccionario? Observar. 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 A dirigir la vista, ¿cierto? Dirigir la vista hacia algo, ¿no? Mira el cielo, mira la pizarra, mira el ejemplo. ¿De acuerdo? Ya. Pero en este caso tiene el significado de dirigir la vista. No. 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 ¿Qué significa? Mira, vamos a hacer, ya, concéntrate, concéntrate, escucha, presta atención. Oye, cuando yo digo, Señor, oye mis plegarias, oye significa escucha, abre tus oídos, escúchame. En este caso tiene el significado denotativo de escúchame, No. tiene el sentido figurado. No. Figurado. ¿No? O sea, atiéndeme, pon atención, ¿cierto? Pon atención. ¿Ya? Vamos, ¿qué significa en el diccionario? Vamos, en el diccionario te va a decir del verbo ir, Ir. dirigirse a un lugar. Pero acá es ir a un lugar, No. 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 ¿cierto? ¿Qué significa? ¿Ah? Tú puedes, vamos. Pues, ánimos. Puedes. Ánimo. Bien, ánimos. Y Marisela va a su trabajo, este sí es literal. Literal. Claro, o sea, es de ir, ¿correcto? Es de ir, de movilizarse, ¿correcto? Entonces, la clave sería la D. Esta sería la respuesta. ¿Ya? Esa es la clave. ¿Listo, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguno? No, mis. No, mística. no, no, mis dobles. Todo claro. Todo claro, claro como el agua. Vamos con esta, que es igualita. La D. La D. D. Significado connotativo, ¿cierto? Te pide la connotación. Dado, ahora te tengo en mis manos. Benjamín, o sea, Benjamín. ¿Qué puedo tener en mis manos? En mis manos puedo tener mi vaso con gaseosa, mi vaso con agua, mi mouse, mi regla, mi celular. Pero Benjamín no es un objeto, profesora. Ah, ya, pero lo está tratando como objeto, ¿no? Figuradamente, figuradamente. Acá existe el sentido figurado de amenaza, de control, ¿ya? De control, de condicionamiento, etcétera, etcétera. Tenerte en mis manos, ¿no? En cambio acá cuida sus manos, sus extremidades, compra mascarillas, barbijo, lava las cortinas, las telas que se utiliza para cubrir, ¿cierto? Clave, la D. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Muy Mis. bien. Sí, mis. Esta es la clave. Correcto. Vamos con la siguiente pregunta. Factores del significado. ¿Ya? Factores del significado. Cuando te hablan de factores del significado, ¿ya? Cuando te hablan de factores del significado, te están hablando de dos conceptos semánticos. ¿Ya? Esto se refiere a dos conceptos. El concepto de contexto y el concepto de situación.
¿ya? Se refiere a dos conceptos: situación y contexto. ¿No? Que precisan el significado de una palabra. A eso se refiere. Cuando te hablan qué factor necesito para precisar el significado, entonces te están planteando la idea de buscar el concepto que hace referencia al contexto o a la situación. ¿Correcto? Ya, mira. El contexto simplemente hace referencia a la oración, al conjunto de palabras. Mientras que la situación va a hacer referencia al lugar o tiempo. ¿Ya? Esos son los dos únicos factores que existen en semántica. ¿Ya? Esos son los dos factores que nosotros vamos a tomar en cuenta, vamos a considerar. Los únicos, ¿ya? Los únicos. ¿Correcto? Si el contexto es la oración, quiere decir que una expresión tiene que valerse por sí misma. ¿Ya? Por ejemplo, si decimos, a ver, Juan lloraba a mares por la pérdida de su ser querido. ¿Ya? Entonces, esta expresión de Juan lloraba a mares, llorar a mares, ¿tiene significado o no tiene significado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué significa llorar a mares? Llorar mucho. Llorar mucho. Llorar mucho. Llorar mucho. Es una exageración, ¿cierto? Estoy hablando de manera denotada o de manera connotada. ¿Qué dicen? Connotada. Connotada. Figurativo. Figurado, connotado, ¿cierto? Muy bien. O sea, tener mucho dolor, mucho llanto, ¿ya? Mucho llanto, mucho dolor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero tiene sentido, se entiende. Entonces acá es suficiente el contexto, no necesito de otro factor. ¿Ya? No necesito de otro factor. Otro, por ejemplo, si decimos, a ver, el café ya está frío, ¿no? Y no me agrada. ¿Ya? El café ya está frío y no me agrada. ¿Frío tiene sentido o no tiene sentido? ¿Qué dicen? Sí. Es literal. Muy bien. Y no es... Denotativo. Es Denotativo. literal, correcto. ¿A qué se refiere? ¿A qué? Temperatura, ¿cierto? Temperatura, sí. De temperatura, muy bien. Entonces se entiende. Y vale el contexto. Es suficiente el contexto. No necesito de otro factor para precisar su significado literal. ¿Ya? No necesito de otro. Ese es el contexto, chicos. ¿Ya? Ese es el contexto. Es suficiente. Con la oración se entiende. ¿Ya? Con la oración se entiende. Pero ahora, si nosotros buscamos, ¿ya? Si nosotros buscamos, o tenemos una expresión como, por ejemplo, a mi madre le encanta ese plato. A mi madre le encanta ese plato. Profesora, a su madre le encanta ese plato. ¿Ese plato comida o ese plato objeto? No sé, ¿no? No sé. Puede ser cualquiera de los dos. Muy bien. Las dos. Y las dos son válidas, ¿cierto? Las dos son válidas. Claro. Pero de acuerdo al contexto también. No vas a decir de acuerdo al contexto.
No me digas de acuerdo al contexto. No es de acuerdo al contexto, sino es de acuerdo a qué. ¿A la situación? Situación. La Situación al lugar. ¿Qué es la situación? El lugar. ¿Dónde plato puede ser equivalente a comida? ¿Están dónde? En un Restaurante. Un restaurante. restaurante. Están en un restaurante, ¿no? ¿Sí? Si están, o están viendo una lista de la comida ahí, ¿no? ¿Y dónde puede ser objeto? En una tienda. Pasar en una tienda, en un supermercado. Entonces, chicos, cada vez que te pidan dónde se debe utilizar el factor semántico de situación, tú tienes que buscar una expresión ambigua. Solamente en las expresiones ambiguas se requiere del uso de este concepto, ¿ya? Solamente en esas expresiones, ¿de acuerdo? Solamente en esas expresiones. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Muy bien, los que están respondiendo en el chat. ¿Correcto? Correcto. Depende de la situación del restaurante. Muy bien. ¿Ya? Entonces, vamos a la pregunta. ¿Ya? Vamos a la pregunta. Si tienen dudas, pregunten, ¿no? 5 la D, me dicen. Ya, muy bien. A ver, ¿qué te dice? De acuerdo con lo anterior, marque la alternativa en la cual se requiere de la situación. Ya, si esta es pregunta de tu examen, situación quiere decir expresión ambigua. ¿Ya? Expresión ambigua. Ya, la mayoría me dice la D. La piña es una fruta. Este es literal, ¿cierto? Literal, ¿ya? Literal, y basta el contexto. Es suficiente el contexto. ¿Ya? Muy bien. La mayoría me dice la D. ¿La D, tan seguros? ¿La D? Yo estoy pensando, profesora. Ah, ya, muy bien. Ya, correcto. La costurera remendó mi falda azul, o sea, mi vestimenta, literal, Literal. y entiendo por el contexto. O sea, por la oración lo entiendo. A ver, los muebles están en la planta baja. Ah, ¿es ambigua? O sea, ¿qué significa la planta baja? No me digas que están en la planta del árbol que está abajo, ¿ah? No, en la planta No, baja. ¿A qué equivale? A la edificación, ¿cierto? exacto. Estamos hablando de manera figurada, ¿ya? Y hacemos referencia a la edificación y nos basta el contexto. Pero esta de acá, Edilberto le entregó la carta a Ariana, esta es una expresión ambigua. ¿Están de acuerdo? Es ambigua. ¿Por qué es ambigua? Porque ¿dónde está Edilberto con Ariana? ¿En un restaurante? Edilberto es el mozo y Ariana es la cliente. ¿O son cartógrafos? ¿Sí? ¿Son cartógrafos? ¿O están en un salón de juegos? ¿Dónde están? ¿No? Porque si están en un restaurante, sería la lista de comida. Si son cartógrafos, ya, pues no me lo imaginaba, dice Alessandra. ¿Ya? O si están en un salón de juegos, o sea, naipes, ¿cierto? Naipes. ¿Ya? Entonces la clave es esta de acá, chicos, ¿ya? La C. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Miss. Sí, profesor. Oh, profesora. Correcto, jóvenes. Excelente. Ya, listo. Entendido. Hay una pregunta de esto, que creo que está al final. La última pregunta. ¿Ya? La última pregunta. Nos vamos a ir hasta la última pregunta, ¿ya? ¿Ya? En esa pregunta no es nada para marcar, sino para indicar qué factor semántico estamos utilizando. ¿Qué factor semántico estamos utilizando? ¿Sí? Es la última, ¿no? ¿Ah? La 25 no, la 15, ¿no? La pregunta número 15.
Los significados de las palabras son precisados o aclarados por factores como el contexto, o sea, lingüístico. Cuando te dicen lingüístico, o sea, se hace referencia a la oración. Y la situación no lingüístico, o sea, no lingüístico hace referencia al lugar, ¿ya? Al lugar, ¿de acuerdo? Este último factor no es sinónimo absoluto de circunstancia, ¿ah? Momento y lugar, porque incluye otros aspectos como las características del emisor, receptor, mensaje, intención comunicativa, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Sí? En el espacio a la derecha escribe el factor. Cuando te dicen el factor, tu cerebro tiene que pensar contexto, situación, contexto, situación. ¿De acuerdo? Nadie sabe si destruyeron la banca. Ya. Situación. Situación, porque es ambigua. Sí, Miss, es ambiguo. Sí. ¿Por qué es ambigua? Porque no se sabe de qué banca, de qué tipo de banca están hablando. Es Puede una ser entidad financiera, o sea, los entidad. protestantes fueron y destruyeron la... O donde se pueden sentar también. Ah, el mueble, El de ¿no? los parques. Excelente. Ya, eso es situación. Muy bien, ¿dónde más hay situación? Ninguna, solo esa. ¿La única? La C. La C. Ah, no, y la C, la C. Sí. La Z. La C. Hoy comentan que cayó el presidente. Chicos, ¿hasta qué hora es el curso? Disculpen. Hasta las 7. 7. 7 y 10. 7 y 10. Ah, ya, sí tenemos tiempo, ya. Yo pensé hasta las 6:30, estaba preocupada. ¿Qué? Dije, ya. 7 y 10, ¿no? 7 y 10, ya. Para anotarlo, ¿no? Entonces, en ese caso, chicos, el presidente cayó, o sea, estaba caminando y se dio un tropezón. O vacaron nuevamente al presidente, ¿no? ¿Sí? Derrocaron al presidente, ¿cierto? Eso También puede ser en las encuestas. ¿De acuerdo? Listo. Bien, solo sé que ella es de buena familia, ¿se entiende? Es de buena familia, está figurado, ¿cierto? No hay de buena ni de mala familia, o sea, estamos hablando de figuración. Y es suficiente el contexto, ¿ya? Es suficiente el contexto. Correcto. Muy bien. Y por la confusión le duele la cabeza, o sea, la parte superior. Figurado no es, ¿ah? Figurado no es. Es literal. Literal. Es literal. ¿Se entiende, chicos, qué es contexto y qué es situación? ¿De acuerdo? ¿Lo entienden? Miss. ¿Ya? Está fácil. Si te preguntan en el examen de admisión, situación, anda por la ambigüedad. Esa tiene la respuesta. Muy bien, entonces, resuelto esto está resuelto. Ya, vamos con esa pregunta. Relaciones semánticas. ¿Ya? Las relaciones semánticas de sinonimia. ¿Qué es la sinonimia, chicos? Significados iguales. ¿Cierto? Significados iguales. ¿De acuerdo? La hiperonimia. ¿Qué es la hiperonimia? Relaciones de inclusión. Una palabra está incluida en otra. A ver, un repasito. ¿Ya? Un repaso. Las relaciones de inclusión. En las relaciones de inclusión tú tienes que utilizar este término, incluido. Está incluido en otro. ¿Ya? Está incluido en otro. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, tú vas a distinguir a 3 tipos de relaciones semánticas. La hiperonimia, ¿ya? La hiponimia y la cohiponimia. ¿Ya? 3 tipos. ¿De acuerdo? Cuando te hablan de hiperonimia, ¿qué significa ese prefijo hiper, jóvenes? Hipertensión, hipermercado, hipertensión, mucha tensión, exagerada tensión, hipermercado, un grande, muy bien, el término. Grande. Grande, mayor, ¿cierto? Cantidad. Muy bien. Entonces, mira, el hiperónimo es el término mayor, es el término general, ¿ya? Es el término que agrupa a otros, que incluye a otros. Ojo, estoy utilizando este verbo, ¿ya? Incluye a otros.
¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? En cambio, el hipo es un término específico. ¿Ya? Es un término específico, ¿correcto? Es un término menor, le podemos decir término menor. ¿Ya? Es un término menor que tiene un solo sentido, no incluye a otros. ¿Ah? Como por ejemplo, ¿no? Que es fácil, ¿ah? Un hiper sería la palabra fruta. ¿Ya? Un hiperónimo sería la palabra fruta. Porque dentro de fruta, si yo te digo, me gusta la fruta, tú de inmediato vas a decir que le gustará la piña, la fresa, la manzana, los arándanos. ¿Qué le gusta? La fresa, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, mira, tú vas a hablar así. Fruta, fruta incluye a fresa. Incluye, ¿ya? Incluye. No digas, algunos dicen, una parte de la fruta es la fresa. La fresa es una parte de la fruta. No, estamos mal así. Fruta incluye a fresa. Fresa está incluido en fruta. Gracias, dice fruta. Ya. Correcto, gracias. ¿Ya? Entonces, tenemos que hablar de esa manera. ¿De acuerdo? Tenemos que hablar de esa manera. Fruta incluye a, ¿ya? Fruta incluye a, de esa forma, ¿de acuerdo? Fruta incluye a fresa, ¿sí? De más a menos, ¿ya? De más a menos. Entonces aquí tú lo que vas a utilizar es el término incluye. Fruta incluye a fresa. No digas que es parte, sino incluye a. ¿Ya? Y a la inversa sería fresa está incluida en fruta. ¿De acuerdo? Y la cohiponimia es la relación entre dos hipónimos. ¿Ya? Dos hipónimos. Por ejemplo, dos hipónimos. Estaríamos acá ante la presencia de fresa y otro más, por ejemplo, pera. ¿Sí? Dos hipónimos. ¿Correcto? Ahora, no confundas relaciones de inclusión con relaciones de todo parte. ¿Ya? Relaciones de inclusión con relaciones de todo parte o parte todo. ¿Ya? Relaciones de inclusión no es igual a relaciones de todo parte o parte todo. Pueden haber dos hiperónimos, ¿ah? Quispe, Adriano, ¿no? Puedo decir que fruta es hiperónimo, universidad es hiperónimo, pero no hay una relación entre dos hiperónimos, ¿ah? Eso no habría. ¿Ya? Bien. Entonces, ya está acá. En las relaciones de todo parte o parte todo, ¿ya? Las relaciones de todo parte o parte todo, ya, correcto, ¿ya? Vamos a hablar aquí de dos fenómenos, ¿ya? Dos fenómenos. Hablemos aquí de los holónimos y de la meronimia o los merónimos. ¿Ya? Holonimia y meronimia. ¿Ya? Holonimia y meronimia. Holo significa el término mayor. No, no es el término mayor. Holo es el todo. Holo es el todo. ¿Ya? Holo no es el término mayor. Holo es el todo, el todo.
¿correcto? Y el merónimo es la parte. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que bicicleta es el todo ¿de quién? Una parte de la bicicleta, por ejemplo, el sillín. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, el libro. El libro es el todo y una parte del libro, las hojas, la portada, la tapa. ¿Correcto? El codo es la parte de quién? Del brazo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ya? Esto es parte todo o todo parte. Así es. Muy bien, Ramírez, Meneses, Jesús. Prada, lo mismo, ¿no? Mano, dedo, correcto. Mano es el todo y el dedo es la parte. Exactamente, Maita, Helton. Así es. ¿Ya? Entonces, respondemos acá. ¿Ya? Respondemos acá. ¿Dónde hay sinonimia e hiperonimia? ¿Ya? Sinonimia e hiperonimia. Ya, a ver, mira, vereda. Vereda es sinónimo de quién. Son iguales. ¿Con quién? ¿Con quién son iguales? Con acera. ¿De acuerdo? Con acera. Claro, muy bien. Pero hiperónimo no hay. O sea, en un término mayor con un término menor no lo hay. ¿Ya? Llena, vendedores, espacio, no hay. ¿De acuerdo? Ya. Vamos acá, en la 2, calzada. Calzada es sinónimo de quién? De acera. Y área es el término mayor de quién? De calle. La calle es un área. La vereda es un área. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende, chicos? Sí, Miss. Sí, ya, muy bien. Sigamos acá. La velocidad en la vía varía si es calle, avenida o autopista. ¿Ya? A ver, en este caso, avenida y autopista serían sinónimos, ¿no? ¿Ya? Y vía sería como área. Vía, ¿qué cosa sería? El término mayor. El término mayor de quién? De calle, ¿cierto? Sí. Sí, de calle. Y avenida, sinónimo de quién? De autopista. ¿Correcto? ¿Sí? La avenida. Iré por la avenida, iré por la autopista. Ya, estas dos cumplen, ¿ah? En la 4, berma es una parte de la vía. Mira acá, mira, ¿qué te dice acá? La berma es una parte, dice. Ojo, ¿ah? No te descartes, es una parte. Meronimia. De la vía. Esto es parte todo. ¿Qué relación habría acá? Meronimia. Tiene de parte todo. Meronimia. Parte, cuando es parte todo, ¿qué cosa es? Meronimia. Si fuera todo parte, holonimia. Acá hay una relación de meronimia. Nada más. Eso queda. ¿Sí? La clave sería la C. ¿Se entiende? ¿Lo entienden, chicos? Así es. Ya, listo. Al final les envío el material para que no estén con el problema de captura pantalla. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Sí, Miss. Todo bien. Sí, profesora. Sí, profesora. Ya, listo. Ya. Bien, y luego, siguiente pregunta. La holonimia. Ya, la holonimia. La holonimia es la relación semántica en la cual una palabra mantiene relación con otra, del tipo todo parte. Holo, acuérdate, holo de holocausto, grande, ¿no? Holo, grande, ¿ya? ¿Sí? Grande, todo. Holo es el todo.
Mero es la parte. ¿Ya? Mero es la parte. ¿Ya? ¿Dónde hay olo? Ya, bueno, todo. El todo podría ser la casa. El todo podría ser el libro. El todo podría ser la camisa, ¿no? Camisa, botón, manga, ¿no? El todo podría ser el árbol. ¿Ya? Ahora, esos deben de tener partes. ¿Ya? Deben de tener partes. ¿Ya? Por ejemplo, casa, una parte de la casa, el agujero, no. El techo sí. El techo. Ah, muy bien, el techo sí, correcto. ¿Ya? La tapa es una parte del libro, ¿cierto? La tapa es una parte del libro. Acá no hay, ¿no? No hay botón, no hay manga, no hay cuello, no hay ninguna parte de la camisa. La C, cero. En la D, ¿habría o no habría? ¿Qué dicen? Hojas. 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 Hojas, muy bien, hojas, ahí está. Ahora te dice que primero está el todo y luego la parte. ¿Clave cuál es? A. 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 En la B, ¿qué habría? En la B, ¿qué habría? Meronimia. Meronimia. En la D, lo mismo, ¿cierto? También meronimia. En la C, nada. Nada. Nada, pues, nada. ¿Ya? No hay ninguna relación. Bien, listo. Siguiente. La homonimia. ¿Ya? Vamos con la homonimia. ¿De acuerdo? Vamos con la homonimia. Es la relación entre dos palabras que por motivos históricos comparten el mismo significante. Miren, cuando ustedes les planteen esta pregunta de polisemia, homonimia, ¿ya? Deben de tomar en cuenta lo siguiente. Cuando las palabras se escriben igual, ¿ya? Cuando las palabras se escriben igual, tienes dos posibles respuestas, polisemia u homonimia. ¿Ya? Tienes dos posibles respuestas. ¿De acuerdo? Entonces, si se escribe igual, respuesta, polisemia o homonimia. Por ejemplo, mira acá, pista con pista. Escribían con escribían. Llama con llama. En la 4 no hay, ¿no? Pero sí hay relación, mira, kiwi con naranja. Pero no hay polisemia ni homonimia, porque la polisemia y la homonimia se escriben igual. ¿Sí? ¿Ahí qué habría, chicos? Kiwi, ¿qué es kiwi? ¿Qué es naranja? Es una fruta, ¿cierto? Hiponimia. Ah, muy bien. Acá hay Coeponimia. ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la respuesta puede ser 1 y 2, 1 y 3, 2 y 3, 2 y 1, no sé. ¿Ya? Ahora, pues. ¿Ya? Entonces, miren, en este caso, ¿ya? Cuando se escriben igual, yo puedo responder polisemia, yo puedo responder homonimia, pero no puede ser pues así, ¿no? Habría que establecer una diferencia. ¿Ya? Vamos a establecer una diferencia. Mira, va a ser polisemia siempre que exista un semen común. Siempre que exista un semen común. ¿Ya? Si existe un semen común, ¿ya? Si existe un semen común, entonces tú marcarás polisemia. Ojo, la mayoría de postulantes lo que hace es, ¿en qué se parecen? No, ¿en qué se parecen? No, sino un sema, un significado en común, una idea en común. ¿De acuerdo? ¿Sí? En cambio, en la homonimia no va a existir, no hay semen común. Por eso te dicen la teoría que hay una coincidencia, nada más. ¿Ya? No hay semen común, no. ¿De acuerdo? No hay semen común. Lo que hay es una coincidencia. Buena pregunta. ¿Qué es un sema? Un sema es una idea. ¿Ya? Un sema es una idea.
idea o concepto de las palabras. Por ejemplo, ¿qué idea tienen de gato? Que es un animal, profesora. Ah, es Una mascota. Es una mascota, muy bien. Es cuadrúpedo, ¿cierto? Es doméstico. Ese es un seno. ¿Qué idea tienes de la palabra mar? Amar, agua, salada, extensa. Exacto. ¿Qué idea tienes de universidad? O sea, ¿qué semas tienes de universidad? Semas de universidad, institución pública o privada, estudios superiores. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es un sema. ¿Se entiende? ¿Quién me preguntó? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Ya? Ese es un sema. ¿Ya? Ese es un sema. ¿Ya? Entonces, debe de tener un sema en común. Por ejemplo, mira, vamos con esta de acá. Pista y pista. En la pista de baile. ¿Qué es la pista de baile, chicos? ¿Qué es la pista de baile? ¿Qué sema tienen ustedes de la pista de baile? Un escenario. Ya, muy bien. Un escenario, un lugar, ¿correcto? Pista de baile equivale a un lugar. Ya. Ahora, ¿qué dice acá? Hallaron una pista del asesino. Acá estamos hablando de un lugar del asesino. No, acá hay una... Rastro. Prueba. Evidencia. Evidencia. Bien. Y esas evidencias, ¿dónde se quedan? Pista del asesino. ¿Dónde se quedan esas evidencias? O sea, esas pistas, ¿a qué se refieren? La pista del asesino, ¿qué cosa ha dejado? Su huella, Huellas. una pertenencia. ¿Dónde lo ha dejado? En un lugar. ¿Correcto? Las pistas del asesino se encuentran en un determinado lugar. Son las huellas, los restos que deja el asesino en un determinado lugar. ¿Correcto? Hablando de manera figurada. ¿Ya? Hablando de manera figurada. ¿Correcto? Entonces, si ustedes van a pensar que la polisemia, polisemia cuando se parecen. No, ahí estamos mal, porque pista de baile con pista de asesino no se parecen en nada. Si tú hablas de figuritas, así tipo álbum, ¿no? No. Estamos hablando de un semen común. ¿Ya? Es como, por ejemplo, yo te pregunto, la estrella del cine con la estrella de astro. Estrella de cine y estrella de astro. ¿Polisemia u homonimia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Polisemia u homonimia? Polisemia. Polisemia. Pregunto, ¿cuál sería el semen común? Centro. Que brilla. Estrella es el astro. Muy bien, que brilla. Y estrella de cine. También brilla. También brilla. Pero de manera que... A su manera. A su manera, no me digas a su manera. De manera artística. Figurada. De manera Literal. De manera figurada. ¿Ah? La estrella de cine brilla, pero de manera literal, no. No. Figurada. Figurada. De manera figurada, ¿cierto? Claro. Entonces, estrella de cine y estrella de... estrella de astro tienen el semen común de brillo, pero hablando de manera figurada, ¿ya? Hablando de manera figurada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, eso es polisemia. No es que busques la figurita en algo, se tienen que parecer en la forma, en la patita, no, un semen común. ¿Ya? Un semen común. ¿Entendido, chicos? ¿Ya? ¿Sí? Sí, Miss. Sí, profesora. Sí, Miss. En la homonimia no hay eso. ¿Ya? En la homonimia no hay eso. Por ejemplo, en la homonimia podría ser llama y llama. La llama del amor, ¿ya? Se mantiene viva si usted la llama, dice, ¿no? Llama de amor equivale a pasión, ¿no? Pasión desenfrenada, figuradamente hablando, ¿cierto? La llama del amor.
Y si usted la llama, ¿de qué es esto, chicos? ¿De qué es? Llamar. 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 De llamar, del verbo de la acción llamar. Entre la llama, pasión, amor, pasión desenfrenada, y la acción de llamar, ¿algún ser en común? Ninguna. No, ninguno. No, ni una. Ese es homonimia. ¿Entendido? Ese es homonimia. Ahora, la homonimia, chicos, la homonimia presenta clases. Una vez que tú ya resuelves esta duda, si es polisemia o es homonimia, tú tienes que determinar las clases de homonimia. ¿Ya? Las clases de homonimia. 3 clases de homonimia. ¿Ya? La homonimia parcial, ¿sí? ¿La han escuchado? La homonimia absoluta y la homonimia paradigmática. ¿De acuerdo? 3 tipos de homonimia. La homonimia parcial, ¿ya? La homonimia parcial, la homonimia absoluta y la paradigmática. Sí la deben haber escuchado en algún momento, ¿no? Ya. Y tú, yo me mareo en eso, ya. ¿Sabes por qué te mareas? Porque seguro hay una gran debilidad. La debilidad está en que no reconocen categorías gramaticales. ¿Ya? Para clasificar, el postulante tiene que dominar el reconocimiento de categorías gramaticales. Si no sabes categorías gramaticales, entonces vamos a tener dudas. ¿Ya? Reconocer categorías gramaticales es tu deber. ¿Sí? Es tu deber. Si tú no sabes categorías gramaticales, entonces vas a tener dificultades. Por ejemplo, estimados, cuando yo digo la llama del amor, la llama del amor, la llama del amor, ¿de acuerdo? Esta palabra llama, que ya he determinado que es homonimia, tengo que saber su categoría. ¿Su categoría qué cosa es? Sustantivo. Sustantivo. Así es. Sustantivo, adjetivo, son 8 categorías. Ese es el repaso de la siguiente semana. La siguiente semana vamos a ver categorías. ¿Ya? Y el otro caso de si usted la llama, ¿cierto? Ya, esta palabrita llama, ¿qué cosa es? Verbo. 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 Así es. Entonces, cuando tú tienes diferentes categorías gramaticales, uno es verbo y el otro es sustantivo, estamos hablando de la homonimia parcial. ¿Ya? Entonces, si alguien tiene dificultades en la resolución de este tipo de ejercicios, es porque quizás no ha resuelto este problema. ¿Cuál es ese problema? Resolver categorías gramaticales, reconocerlas. ¿Ya? ¿Sí? Y uno tiene que egresar del cole sabiendo reconocer categorías gramaticales. ¿Ya? Si no, no salgan del cole. Repitan, exijan que les hagan repetir. La absoluta quiere decir igual categoría gramatical. Por ejemplo, si yo digo, fue muy feliz contigo, ¿ya? Y se fue a su tierra. Se fue a su tierra. Mira, fue y fue. Verbo. Fue muy feliz de ser, ¿cierto? De ser. ¿Ya? Fue a su tierra, ser a su tierra no, ir. Entre ser e ir no hay ningún semen común, ¿ya? Entre ser e ir no hay ningún semen común, ¿de acuerdo? Entonces eso sí es homonimia.
Ahora, fue es verbo, ¿cierto? Fue es verbo. ¿Ya? Y este fue también es otro verbo. ¿Estamos de acuerdo? Verbo y verbo. ¿Ya? Entonces, cuando son de igual categoría gramatical, jóvenes, estamos hablando de homonimia absoluta. ¿Ya? Homonimia absoluta. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí o no? Verbo, verbo, sustantivo, sustantivo, adjetivo, adjetivo. O sea, tienen que ser de igual categoría gramatical. Ya está, muy bien. Ahora, la paradigmática, su nombre lo dice, ocurre en el paradigma, ocurre en la conjugación verbal. Ocurre en la conjugación verbal. Jonathan, ¿nos puede pasar sus PPTs? ¿Tú qué crees? A ver, ¿qué es esto de la conjugación verbal? ¿Ya? En la conjugación verbal. Ya pues chicos, ya les dije hace rato. Allá. Mismos verbos, no. Mismos verbos, no. Porque si no, pues te vas a... Esto va a parecer homonimia paradigmática. No es que verbo, verbo, ¿ya? No es que verbo, verbo. En la conjugación verbal, o sea, tienes que fijarte en la desinencia verbal. Ustedes en morfología lo estudian como el morfema, flexivo, amalgama. Esa desinencia verbal es igualita para la persona o el tiempo. Por ejemplo, vivía en México. Si yo escribo así, vivía en México, y la mayoría me va a preguntar, profesora, ¿qué? ¿Usted conoce en México? No. ¿Por qué me preguntan así? Porque usted dice vivía en México, y eso puede ser yo vivía en México. Ah, no, yo les estoy contando de mi esposo, que él vivía en México. Ah, mira, esa desinencia, ia, vivía, amaba, es igual para la primera y la tercera persona. ¿Sí? Es lo mismo, ia. Ojo, no es verbo, no es verbo, es desinencia verbal, ¿ya? La misma desinencia verbal. Para la primera, ¿ya? Para la primera y para la tercera. Pero eso siempre es primera y tercera, no, también puede ser segunda y tercera. O también puede ser en tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, hoy trabajamos, ayer trabajamos. ¿Sí o no? Amos y amos es la misma desinencia, para, ¿qué cosa? Para el presente y para el pasado. ¿Y cómo me doy cuenta que es presente pasado? Con la ayuda del adverbio hoy y con la ayuda del adverbio ayer. ¿Ya? No digan verbo, verbo en la paradigmática. Si dicen verbo, verbo, están fritos, pescaditos. Ustedes enviaron regalos al hospital, ellos enviaron, claro, muy bien, Maite, excelente, esa es. Es que eso me dijo mi profesor. Ya, pues borra, Tatiana, lo que te dijo tu profesor. Solamente en la desinencia verbal, no es que sea verbo, verbo. ¿Ya? ¿Sí? No es que sea verbo, verbo. Ahí se confunde. Conjugación verbal. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ay, Dios. Ya, entonces, este de manera figurada sería polisemia, ¿sí? Polisemia, ¿ya? Y mira acá, ustedes escribían, ellos escribían, ¿te das cuenta? ¿Sí? Ustedes escribían, ellos escribían. La desinencia verbal es igualita, ian. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Ya.
Ya, ahí está. Esa es. ¿Quién se fue feliz y contento, Fabián? Él o ella se fue feliz y contento. Él o ella se fue feliz y contento. Ahí no hay desinencia verbal para distintas personas. Ese fue feliz, contento, fue feliz, estamos hablando de homonimia absoluta, verbo, ¿ya? Homonimia absoluta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces la clave sería 2 y 3, avión. ¿Están de acuerdo o no? No, correcto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo. ¿Ya? Repasen eso siempre viene. ¿Por qué les preguntan siempre homonimia absoluta, paradigmática en el examen de admisión? Porque todo profesional debe saber reconocer categorías gramaticales. Si no sabe reconocer categorías gramaticales, entonces no va a poder escribir. Muy bien, vamos acá. Ya bueno, vamos a ver. Algo que ya sé es vía vía. ¿Ya? Vía vía. ¿Cierto? Vía vía. ¿Sí o no? Ya lo sabes. Vía vía puede ser polisemia y homonimia. Sobre puede ser polisemia y homonimia. Ya. A ver, sobre tu pregunta, estoy hablando sobre el tema, ¿cierto? Tema, asunto. Es una preposición, ¿de acuerdo? Dejé ese sobre, ese objeto. Estoy hablando de un sustantivo. Y no hay ningún semen común. ¿Qué tipo de homonimia hay acá, chicos? ¿Qué tipo de homonimia? ¿Homonimia qué? Parcial. Homonimia. Parcial. ¿De acuerdo? Ahora, en la vía pública estoy hablando de camino, ruta. Les suministraban medicina por vía oral, o sea, la ruta es oral, el camino es oral, figuradamente hablando. Entre vía y vía hay un semen común, el semen común sería ruta, ruta a seguir, camino a seguir, ¿cierto? Figuradamente hablando. ¿Qué cosa es esto, chicos? Polisemia. 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 Muy bien, o sea, con la C. ¿Ya? Con la C. Muy bien. Ahora sí, vamos. Algo que ya sabemos desde el cole. A ver, triste y melancólica. ¿Qué cosas son? Sinonimia. 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 Docentes y estudiantes. ¿Por qué le dicen antonimia recíproca? Porque el docente supone la existencia del estudiante. Sin estudiante no hay docente, chicos. ¿Sí? Son recíprocos, ¿no? ¿Sí? Sin estudiante no hay docente. Sin docente no hay estudiante. Van de la mano. ¿Ya? Van de la mano. ¿De acuerdo? No te olvides de esto. Supone la existencia de. ¿No? Supone la existencia de. A eso le llamamos antónimos recíprocos. ¿Ya? Antónimos recíprocos. Clave, ¿cuál sería? Barco, ¿no? ¿Sí? Sí. Barco es la clave. ¿Ya está? Resuelto, estimados jóvenes. Ya. Vamos, siguiente pregunta. Si tienen dudas, pregunten. A ver, ¿hay preguntas en el chat? Absoluto, ya bueno. Ya, listo. A ver, veamos. Hipónimos, cohipónimos, cohipónimos. A ver, los hipónimos son comprendidos en otro mayor. Entre estos se establece una relación de cohipónimos, incluidos en un hiperónimo. Considere estos conceptos y marca la opción correcta en la cual aparecen cohipónimos. Dos menores. A ver qué dicen. ¿Qué dicen, chicos? ¿Están ahí o no? Apio y poro, ¿son cohipónimos o no? 1 y 3. Muy bien, señorita. Oro, plata y cobre, ¿cierto? Oro, plata y cobre. Mira acá, reloj. Reloj está incluido dentro de joya. Joya es el término grande. Si esto es de menos a más, si este es de menos a más, ¿qué sería?
Hiponimia. Hiponimia. Así es, hiponimia. Muy bien. Hojas y hojas, ¿no? Hojas y hojas. Hojas y hojas. Polisemia. ¿Ya? Polisemia. ¿Ya? Eso sería polisemia. ¿De acuerdo? Entonces, clave 1 y 3. La B. La D, muy bien, señorita. Muy bien. Ya está. Ya, otra pregunta, faltan 3 nada más, ¿no? Muy bien. Vamos a ver qué dice acá. A ver, chicos, ¿qué dice acá? ¿Dónde aparece significado connotativo? Connotativo. Connotativo. ¿Qué dicen? ¿Dónde hay connotativo? La puerta era demasiada, angosta. Acá debe ser demasiado, ¿no? Era demasiado angosta. Por ello no podían pasar por el ancho ropero. ¿Ya? Entonces la puerta era demasiado angosta. Estamos hablando de dimensión. Esto es denotativo, ¿cierto? ¿Sí o no? Dimensión. Literal. Denotativo. Pidió colaboración para mejorar el ornato público. Voy a poner acá un ratito para descansar la vista, ¿ya? A ver, pidió colaboración para mejorar el ornato público. Todos le cerraron la puerta. A ver qué dicen. Connotativo. No la apoyaron. Claro, ¿estamos hablando literal o figuradamente? Figuradamente. 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 ¿Qué cosa es? Connotativo. Bien, la 3. Escuchó ruido en la casa de al lado. Tocó la puerta. El objeto, ¿no? Nada. Denotación. Ajá, muy bien. A pesar del rechazo, Javier siguió tocando puertas. Connotativo. Claro, siguió tocando puertas en busca de colaboración. Eso es connotativo, ¿no? Connotativo. Así es. ¿Qué te piden? Connotativos 2 y 4. Casa, La B. La C. C. fácil. ¿Sí? Está fácil. Bien, no es complicado. ¿Ya? No es complicado. Lo que les parece complicado es lo de polisemia y homonimia, ¿no? Pero con práctica se puede superar. Vamos con esta pregunta. Vamos con esta pregunta. Los significados denotativos con que se expresan palabras u oraciones son los considerados primarios, son los significados con que nace la expresión. De acuerdo a ello, marque la alternativa correcta en la La cual B. indica la presencia de significado denotativo. A ver, la B me dicen. Vamos a ver. Corazón, órgano central, ¿cierto? ¿Eso qué cosa es? Denotación, ¿sí? Se volvió loco cuando vio los juguetes. Bueno, no te puedes... Esto es emoción, figurado, ¿cierto? ¿Sí? Connotativo. Son buenos, pero ahora un ojo de la cara. Nadie paga con un ojo de la cara. Connotativo. Es figurado, ¿cierto? La. Y los cardiólogos estudian los males del corazón. Estamos hablando del órgano central. Denotativo. La. ¿Qué te pide? Denotativo, ¿cierto? Sí, la. Único avión. Muy bien. Avión. Ahí está. ¿Listo? Muy bien, chicos. Qué genios. Vamos. Nos faltan 2 más y acabamos. Ya, a ver. Ya, a ver, chicos, ¿qué dicen?
Las palabras contienen significados, pues son signos lingüísticos. La semántica léxica se ocupa de las relaciones que se establecen entre formas y significados de las palabras, así como las relaciones entre significados. A ver, relaciones. Vamos a relacionar. A ver, veamos. Bueno. Este está fácil, ¿ah? Voten y voten. Puedes empezar por lo que dominas. Voten y voten como se parecen. Profesora, Homonimia. Te escucho. no sé si podría explicarme qué es antonimia complementaria y antonimia propia, Ya, claro, por supuesto. ya que no sé qué es. Ya, muy bien, lo puedo explicar, sí. Mira, tipos de antónimos. Miren, en el caso de los antónimos, nosotros evidenciamos dos tipos. ¿Ya? Dos tipos. Dos. Antónimo gramatical y antónimo lexical. Gramatical quiere decir que los antónimos se forman con prefijos de negación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ese es el antónimo gramatical. Y antónimo lexical se forman con otros lexemas. ¿Ya? Con otros lexemas. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, hasta ahí no hemos dicho mucho, ¿no? Ya, pero vamos a seguir diciendo. Un ratito, espérense. Ya. Ahora, miren. El antónimo gramatical es la forma más fácil, lo que hemos aprendido en primaria, ¿no? Por ejemplo, el antónimo de legal, ilegal. El antónimo de leal, desleal. El antónimo de humano, inhumano. Humano. Así es. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, el antónimo lexical te dice acá que se forma con otros lexemas. ¿Ya? Vas a utilizar otra palabra. En cambio, en el gramatical es la misma raíz, solamente cambian los prefijos de negación. Y en este caso vas a distinguir tres tipos de antónimos. ¿Ya? Tres tipos de antónimos. El antónimo propio, el antónimo recíproco, ¿ya? Y el antónimo complementario. ¿Ya? Para que tú reconozcas estos tres tipos, lo que yo les sugiero es que utilicen una frase, ¿ya? Una frase. Por ejemplo, en el antónimo propio, ¿ya? En el antónimo propio va a existir un término medio. Esto significa que existe una gradación, una intensidad, un término medio. Y el ejemplo clásico es esto de frío caliente. Y hay un término medio, ¿no? Díganme, ¿cuál es el término medio entre frío y caliente? Tibio. Tibio. Así es. ¿Ya? Ese es el antónimo propio, cuando hay gradación. ¿Ya? Hay una gradación, hay una intensidad. El recíproco supone la existencia del opuesto. ¿Ya? Siempre vas a trabajar con esta frase, supone la existencia del opuesto. ¿Correcto? Por ejemplo, una mujer para que sea tía, supone la existencia ¿de quién? La madre. Hermana. Sobrina. ¿De quién? Una hermana. Sobrina. Sobrina. ¿No? La hace tía, ¿no? ¿Quién la hace tía? ¿Quién te hace tía? La sobrina. Sobrina. ¿Hermana? La hermana no te hace tía, ¿sí? ¿Ya? Una mujer se le dice abuela porque supone la existencia ¿de quién? ¿Quién la hace De abuela? los nietos. Nietos. Un médico, para que sea médico, supone la existencia ¿de quién? Enfermo. Pacientes. Paciente. Para que yo sea profesora,
supone que debo de tener Alumno. correcto, o un maestro, supone la existencia de qué. Discípulo. Así es. Discípulo. Excelente. ¿Ya? El complementario es el que excluye sin términos medios, sin gradación. Por ejemplo, yo puedo decir que el viejo excluye al niño o el niño excluye al viejo, pero entre niño y viejo hay un joven. Ah, ya, entonces ese no puede ser excluyente. ¿Ya? Un excluyente no debe de tener término medio. ¿Ya? Un excluyente puede ser, por ejemplo, varón que excluye a mujer o valiente que excluye a cobarde. ¿De acuerdo? Valiente excluye a cobarde. ¿Sí? Ese es un complementario. Vida, vida, muerte, ¿no? Vida o muerte, ¿cierto? Venceremos. Vamos, chicos. ¿Sí? ¿Alguien que me preguntó sobre eso? Sí, claro? Miss, muchas gracias. Listo, libre preso, por ejemplo, también, muy bien. Bien, voten. Esto es homonimia, pues, ¿no? Y homonimia absoluta. ¿Por qué absoluta? Porque voten es verbo, de tirar, arrojar, echar, ¿cierto? Voten es verbo. ¿Ya? Y el otro voten también es verbo. ¿Ya? Voten es verbo. ¿Correcto? Ya, muy bien. ¿Cuál es la clave? A ver, niño adulto. Este es antónimo ¿qué? Antónimo propio, ¿no? La C. Propio. Sí. ¿Es la clave? Sí. Las La C. ¿Seguro? ¿No? Confíen ustedes. Yo marco nomás. ¿Qué dicen? A ver, uno con la C. Acabó, concluyó. Claro, son sinónimos, chicos. Muy bien. Muerte, vida, 2 con D. Antónimo complementario, correcto. Ya, y niño y adulto, propio, y voten, absoluto. Muy bien. ¿Entendido? Está fácil, ¿cierto? Vamos, ¿y qué nos falta? Antónimos ya está. Nos falta una, esta. ¿Sí? Esta es la última. A ver. A ver, chicos, ¿qué dicen? Casita. Ya, a ver, voy a creerlo. Claro, ¿no? Holónimos y merónimos. Hora, minutos, claro, ya, muy bien, esta. Y la 2. Cáncer, año, Escorpio. Ah, No, ¿qué? Cáncer es parte del año, Escorpio es parte del año. No. Falsas. A ver, me voy a marcar por gusto. Ya, eso no es. Ya, no es. Extremidad, calzado, pero calzado, ¿qué tiene que ver con la parte del pie? no, tampoco. Esta, ¿no? La B. La B, la B. La B. Esta es. A ver. Acabamos. Preguntas, chicos. ¿No tienen preguntas? No, Miss, todo Todo claro, Miss. No, Claro. Ya.